Vamos a compartir la palabra esta mañana. Vamos a charlar un poco acerca del pecado. Siempre pregunto en algunas congregaciones donde me han invitado y llamo la atención con una pregunta capciosa, un poco y falta de pudor si alguien quisiera. Digo, ¿cuántos tienen problemas con el pecado? Hay muchos se probleman. Porque nos cuesta aceptar que en nuestra vida hay pecado, nos cuesta asumir que nosotros somos pecadores, redimidos ciertamente. Ciertamente el pecado no controla nuestra vida, pero hay una propensión natural, permanente, a hacer todo aquello que va en contra del Señor y de la voluntad expresada en su palabra. Todo esto ocurre muchas veces, hermanos, porque devaluamos quién es Dios. Esto a mí me produce conflictos profundos, porque no hemos llegado a entender profunda y cabalmente lo que es la santidad de Dios. Por eso es que cuando pecamos, nosotros atentamos contra esa santidad. Y Dios tiene un registro, créame, de cada una de las faltas y pecados en los cuales incurrimos cotidianamente. Lo bueno es que hay remedio. Es la concesión de la gracia. Juan escribiendo decía: hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos en el cielo, a Jesucristo el justo. Vamos a hablar hoy día acerca de David. Nuevamente vamos a hablar de David. La última vez que lo hicimos de la perspectiva de Urías. ¿Se acuerda usted? Urías, ese fiel heteo que murió bajo una perversa conspiración de David y Joab, el sobrino del rey, que además comandaba las fuerzas que se estaban enfrentando contra los enemigos de Israel de ese periodo de la historia. Hablamos de lo terrible que significó, las consecuencias que implicó para David haber cometido una falta tan horrible como esa. Hoy día vamos a hablar de la situación que se genera cuando Natán visita a David. Dice el texto: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y la mujer de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada, y tomaste por mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¡Qué terrible! Quiero que usted se imagine este cuadro. David interpelado por un profeta. Quisiera contarles lo que ocurrió el 21 de febrero de 1988. Los estadounidenses, como la audiencia televisiva del mundo, ávidos, deseosos de morbo, se sentaban sorprendidos y atónitos ante las pantallas de la televisión y asistían ante el derrumbe de una de las, diríamos, mayores figuras de la nación en ese entonces. Un hombre que ciertamente había construido un imperio mediático, un imperio televisivo en torno a Dios. En vivo y en directo sollozaba ante sus millones de seguidores. La mayor figura religiosa del país y el principal guardián en ese entonces de la moral cristiana había tenido que enfrentarse ante un estrepitoso escándalo de carácter sexual. Ahora respondía este hombre reconociendo sus culpas ante la cámara. Lloraba. Para muchos esas lágrimas no parecieron suficientes. La confesión que hace este hombre dejó estupefactos, ingratamente sorprendidos a los televidentes y dio la vuelta al mundo. Acá en nuestro país lo vimos, en España, Europa, en muchas partes se vio este indescriptible momento
cuando los noticieros abrían las noticias del momento. El principal líder religioso de los Estados Unidos, el que era considerado por muchos cristianos una superestrella evangélica, un hombre que había confrontado el pecado de Estados Unidos, ahora confesaba en vivo y en directo, no solo ante su nación, sino ante el mundo, que había pecado contra el Señor. Usted sabe a quién me refiero, a Jimmy Swaggart. Qué terrible cómo cayó estrepitosamente ese siervo del Señor. El escándalo tenía ribetes de inmoralidad, pero la pregunta es, ¿somos mejores que él o mejores que David? En ningún caso. Tenemos que mirar permanentemente dónde damos nuestros pasos para no pecar contra el Señor y caer, como lo dice este hombre de Dios. Nunca más pudo levantarse de esa postración en la que quedó como consecuencia de ese pecado. Volvamos entonces a Natán visitando a David. Un año después de que David había cometido su pecado de adulterio con Betsabé y de haber conspirado perversamente para darle muerte al siervo y esposo de esta mujer, Urías el Eteo, un extranjero, el Señor levantó a un profeta, a Natán, que llegó a ver a David, señalándole su pecado. Natán, me imagino que entró con mucho respeto y protocolo, estaba frente al rey. Y mediante una parábola, una ejemplificación, una ilustración, logró llamar la atención del rey David y de la propia sentencia. Hermanos, Dios nunca pasará por alto o excusará nuestros pecados. Que seamos hijos de Dios no nos da licencia para pecar, ni para atentar contra los mandatos del Señor. Tarde o temprano, el pecado de los hijos de Dios saldrá en la plana mayor delante de Dios y del mundo, como sucedió con Jimmy Swaggart. Hermanos, el pecado que nos asedia tarde o temprano nos va a hacer una zancadilla, un travapiés para que caigamos y ser expuestos. Satanás se va a reír de nosotros y el infierno mismo se va a complacer viéndonos caídos cuando el pecado, ese pecado oculto que muchas veces muchos de nosotros llevamos y que es inconfesable. Por lo tanto, hermanos, los escogidos no debemos olvidarnos de nuestro pecado. Muchas veces lo intentamos suprimir en nuestro subconsciente. Podremos reparar las grietas sociales y las heridas emocionales que esto nos atrae, pero Dios en algún momento expondrá nuestro pecado públicamente, ese pecado que hemos disimulado y que hemos incurrido permanentemente con disimulo. Hermanos, Dios nos va a tratar con severidad cuando hemos abusado de esta gracia que el Señor nos ha concedido. Mientras yo doy este sermón esta mañana, muchos están mezclados en situaciones inmorales. Muchos hermanos nuestros miran pornografía. Muchos hermanos tienen o podemos tener deseos que no se condicen con la ética del Señor. Pues bien, Dios envió a Natán, según nos refiere 2 Samuel 12:2. Dice el texto: el Señor envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Dios siempre tendrá algún profeta guardado en algún lugar que traerá ante nosotros el pecado. Ciertamente el mayor de estos profetas es la palabra del Señor. David recibió a Natán,
que había sido comisionado por el Señor, pero no tenía la más remota idea cuál era el sentido de esta visita. Natán era un profeta de protocolo y David ciertamente mostraba mucho respeto hacia él, y evidentemente que este respeto era recíproco. David ya lo conocía y tenía por este profeta mucha credibilidad. Esa audiencia ante el rey, ante el ungido, no fue fácil. Natán, como profeta de Dios, reconocía que tenía una misión ingrata. Nos imaginamos a Natán llegando ante la secretaría del palacio. No tuvo que pasar por la estructura protocolar de un palacio y entró directamente ante el monarca. Reconocemos que Natán era un hombre modesto. No era un profeta que hacía alardes de su don de profecía. Entró silenciosamente. No tenía esa suerte de ego profético que tienen muchos personajillos que aparecen en la televisión. ¿Se acuerda usted? ¿Los ha visto cómo presumen? Él iba como un emisario, como un mensajero, directamente comisionado por el Dios eterno. Se enfrenta a David y sin muchos rodeos, mediante la narración de una historia con una alegoría, apela a la imaginación, a los sentimientos y la voluntad del monarca. Le habló de dos hombres de clases sociales diferentes, uno rico y otro pobre, pero eran de la misma ciudad. A pesar de sus muchas vacas y ovejas, que eran propiedad de ese hombre rico, y en contraste con una sola corderita, que era una mascota pobre, de una familia pobre, y ante la visita inesperada, el rico se apropió de esta corderita del pobre para alimentar a su visitante. ¡Qué terrible! Ese hombre tenía mucho de donde echar mano, pero quiso, en un acto de soberbia, tomar esta mascota. Fíjese que el texto dice, este hombre pobre tenía una sola corderita, verso 12:3. Representaba todo lo que es de valor y es importante para alguien. Usted ha tenido una mascota. Usted sabe cómo uno puede llegar a amar nuestras mascotas, a sentir un cariño por ellas. Y cuando perdemos, yo conozco casos terribles de personas que han perdido sus mascotas y han llorado como que han perdido un ser amado. Esta corderita, hermanos, era la felicidad de la familia del pobre. Comía de lo que ellos comían, bebía de lo que ellos bebían. Fíjese que se acostaba con ellos y era un miembro indefenso de la familia. Piense usted en un perrito o en una perrita, no sé, en un conejo. David había sido pastor de pocas ovejas. No era un hombre rico, había sido un niño muy pobre, de una familia muy necesitada. Esta alegoría, sin lugar a dudas, apelaría a su juicio justo. David, después de que Natán le refiere esta situación tan terrible, de que esta mascotita, esta cordera, fue tomada y fue degüellada para servir a los intereses de este hombre rico y además de aquellos que le visitaban. Una vez que Natán le cuenta esta historia, dice el texto en el capítulo 12, versos 5-6, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel y dijo a Natán, vive Jehová que aquel que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ustedes saben ya dónde va este texto, dónde va a desencadenar. Estamos leyendo 2 de Samuel capítulo 12, por si acaso alguien quiere repasarlo después. Natán fue donde David. La reacción del rey fue justa, pero él no fue justo. Fue de profunda misericordia, pero él fue un abusivo, no fue un misericordioso. David habló en contra del abuso, pero él fue un abusador. ¿Cuántas veces nosotros declaramos juicios sobre otros? ¿Y cómo deberían pagar aquellos otros cuando nosotros mismos también cometemos pecados horribles? Lo que decía Calvino, solo en nosotros hay pudredumbre y hediondez
Disculpen a aquellos que tienen esperanza en la humanidad. Atacar a otros puede ser una proyección de juez, muchas veces para disimular la posición de acusado. Los que condenan mucho, quieren muchas veces absolverse ellos mismos de sus propios pecados. Llega la confrontación. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. 12:7. Cuando un hijo de Dios le falla a Dios, algún profeta aparecerá con un mensaje de confrontación. Hermanos, el pez muere por la boca, dice un dicho muy popular. David no se demoró nada a lanzar un juicio contra aquel hombre identificado en esta parábola, en esta ilustración, en esta enseñanza que Natán había hecho. El malo de esta historia, el malo de este relato no resultó ser el hombre pobre, porque esa era una analogía, una ilustración, una parábola. El perverso criminal de esta historia era nada menos que el rey David. En ese momento el Espíritu empieza a utilizar a David como interlocutor y empieza a utilizar a Natán como interlocutor de Dios y le dice lo siguiente, por favor escuche, 2 Samuel 12, del 7 al 9. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel, y le lanza todos los beneficios. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Fíjese la pregunta, y esta pregunta tiene que ser también para nosotros. Mire, ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Pero por favor, deténgase usted en este verso. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios? Hermanos, ¿por qué tenemos en poco nosotros la palabra del Señor muchas veces? Discúlpeme usted, yo veo mi vida y también puedo apreciar la de otros, tan laxa, tan relajada. No estamos sirviendo a Dios, no le estamos poniendo atención a la palabra, y esto no es para promover delante de usted una sensación de culpabilidad, sino más bien el llamado de atención para que usted y yo nos volvamos ante Dios. El Señor le deja ver a David, su ungido, que éste llegó a ser lo que era y a tener lo que tenía por su gracia y por su misericordia. Los logros del ungido del Señor eran como resultado de la bendición de Dios en su vida. David nunca debería haberse olvidado de dónde lo sacó Dios. Usted y yo nunca debemos olvidar de dónde nos ha sacado el Señor, de la desesperación, de la angustia, de la depresión, del quebranto, de la pobreza. En mi caso personal, Dios me sacó muchas veces de esos estados de postración espiritual y emocional en la que yo estaba sumido. Muchos cristianos, cuando están en bendición, se olvidan cómo Dios los ayudó. Por eso, mi hermano, mi hermana, no somos mejores que el rey David. Hermanos, tenemos que mirar la cruz, desde donde nos han devenido todos los beneficios de la gracia de Cristo. David le falló a Dios, le falló a su pueblo y se falló a sí mismo, porque tuvo en poco la palabra del Señor, 2 Samuel 12:8. Y esta palabra replica en mi conciencia y en mi corazón. Descuidó la palabra de Dios en su vida. La palabra ausente del corazón de cualquier hijo de Dios le hará tropezar y le hará fracasar. Hermanos, yo observo que algunos ni siquiera se dan el trabajo de hacer clic para conectarse un día domingo, solo 1 hora de su tiempo. Nosotros como creyentes debemos ser gente del libro. La palabra debe influir nuestra vida. La bendición que Dios nos ha dado no puede separarnos de la palabra. Un hijo verdadero de Dios
ama, obedece, se somete y vive en la palabra. Esta es la que da dirección a nuestras vidas, nos concede fuerza y nos alerta contra el pecado. Fíjese lo que dice la palabra, note por favor conmigo, y aún le quería añadir más, dice el texto, esa añadidura que el Señor tenía para David, se la perdió. Desde el momento que pecó, ese más le fue cortado, se cerró la llave de paso por donde fluye el agua, y viene entonces la sentencia, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. 12:10. Cuando un ungido peca contra la santidad de Dios, él se siente menospreciado. Dios le declaró su sentencia a David: la espada jamás se apartará de tu casa. La espada, no cabe duda, es que simboliza la violencia que experimentará la familia del rey David. El pecado de David no solo le afectó a él, sino que afectó a su familia y también a aquellos a los cuales Dios había llamado para ser ministrados por ese hombre. Dios le repite a David: y tomaste por mujer a su mujer, 12:9, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, 12:10. Esa redundancia recordaba a David que su acción desagradó a Dios. El pecado nuestro desagrada a Dios. Como David no respetó una mujer ajena, sus mujeres serían tomadas por su prójimo y violadas de día y públicamente. Si usted lee un poco más adelante con Absalón. Por el consejo de Aitofel, que aconsejó a Absalón para que tuviera relaciones con las concubinas de David. Qué perverso consejo de este Aitofel, que hirió mucho el corazón de David. La traición de este hombre. Dice el capítulo 16, verso 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. ¿Se da cuenta cómo el pecado le volvió a él? David tomó a Betsabé secretamente, pero su hijo le tomó a sus mujeres públicamente. Las consecuencias del pecado secreto del ungido, de este rey ungido, puede tener efectos públicos, al igual que nosotros. Y vimos el ejemplo del predicador Jimmy Swaggart. Lo que nosotros sembramos, hermanos, eso vamos a cosechar. Téngalo usted por seguro. Lo bueno es que en el corazón de David había arrepentimiento. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Capítulo 12, verso 13. El pecado de David merecía la muerte, pero le fue conmutada la sentencia cuando confesó, sin entrar en detalle, su pecado. Pequé contra el Señor. Esa admisión de pecado logró la remisión del mismo por parte de Dios. En esto debemos aprender del rey David. Me he encontrado con hermanos que pecan y solo dan justificaciones de su pecado, intentan racionalizarlo, tratar de entregar razones por las cuales cayeron en adulterio, por lo cual robaron, por lo cual mintieron, por lo cual manipularon, pero no tienen o no tenemos la capacidad de reconocer: sí, he pecado, no me voy a defender, he pecado contra el Señor. Si usted lee el Salmo 51, el fondo histórico de este salmo, de ese grito angustioso del rey David, está en lo que hemos narrado. En este salmo, el 51, David amplió su arrepentimiento y cantó su caída y restauración. Es un salmo de profunda penitencia que resalta la gracia y misericordia divina. Lo más terrible de esto, hermanos, en 2 Samuel 12:14, fíjese que duro el juicio de Dios. Mas por cuanto con este asusto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido, ciertamente
morirá. ¡Qué terrible! David oró, se quebrantó, se vistió de cilicio. Sus asesores más cercanos estaban preocupados cuando él se revolcaba en medio de la ceniza, rogando a Dios para que este hijo viviera. Pero Dios había decretado que el niño habría de morir. Y las oraciones de David no encontraron respuesta positiva para él. Cuando nosotros pecamos, los enemigos de Dios se ríen de Dios y del Evangelio. Cuando usted peca diciendo que es cristiano y después habla groserías, tiene conductas reñidas, mejor quédese callado y no diga que es creyente, si va a faltar al compromiso de vivir una vida digna delante del Señor. Los versículos 15 al 23 describen el juicio de muerte que vino sobre este pequeño niño nacido en adulterio. Un adulterio en el cual había participado David y Betsabé. David hizo muchas oraciones para que este niño sobreviviera. Se abstuvo de alimentarse. Durante 7 días que duró la enfermedad de este niño, finalmente murió. Y Dios cumplió su voluntad. Una vez que el niño falleció, David se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Esta extraña conducta sorprendió mucho a sus siervos, a quienes estaban en torno de él. Pero David había entendido que todo lo acaecido era la voluntad de Dios para su vida. Él hizo lo que espiritualmente tenía que hacer y ahora tenía que ser realista y continuar viviendo en esperanza. Su arrepentimiento, sin duda, su verdadero arrepentimiento, complació a Dios. Y Dios le dio otro hijo, Salomón. Cuando Dios restaura, cuando confesamos, Dios nos restaura también. No debemos nunca olvidar, hermanos, de dónde nos ha sacado el Señor. Las consecuencias de un pecado moral y secreto siempre, o en la mayoría de las veces, va a tener consecuencias públicas y personales. No solo vamos a sufrir nosotros, sino nuestras familias. Ningún pecado nos dejará indemne frente a Dios y ante quienes nos rodean. Es ingenuo pensar que si vamos a ofender la santidad de Dios, ese mismo pecado no nos vaya a afectar en nuestras vidas. Hermanos, lo que nosotros hacemos en secreto está presente ante los ojos de Dios. El rey David supuso que nadie lo estaba mirando mientras tramaba y ejecutaba el crimen de un hombre justo y fiel. Lo bueno, mi hermano y mi hermana, que el remedio para el pecado y la solución para este mismo es acercarnos a Dios en una actitud de fe y de profundo arrepentimiento cuando hayamos pecado, entendiendo que solo Él puede perdonar nuestros pecados y olvidarlos por completo. Siempre los oídos de Dios estarán prestos a escuchar nuestra oración de arrepentimiento y que ciertamente esto esté acompañado de un cambio radical de vida frente a ese pecado que asedia nuestras vidas y que nos hace caer de manera permanente. Fuerza. No olvidemos que estamos ante el Santo, Santo, Santo. Procuremos la santidad también a nuestras vidas. Dios les bendiga y les guarde cada día, mis hermanos amados. La paz de Cristo en esta mañana. Gracia y
ser para el transgresor y al ladrón sin valor. Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin fin. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Amén. Gracias por su gracia.